Dios te bendiga en este día, amado hermano, amigo, aleluya, amiga, hermana, hermanos en la fe, amén, aleluya, les deseamos un buen día, amén, gracias a las misericordias que son nuevas cada día, aleluya. Lamentaciones dice que no hemos sido consumidos porque nuevas son cada día sus misericordias. Amén, aleluya, Dios es bueno, así que quiero aprovechar el tiempo, amén, y compartir con ustedes unas palabras, amén, que están en la Biblia, que nos habla el apóstol Pablo. Sabemos que estamos pasando por momentos bien difíciles, pero déjame decirte algo, Jesucristo nos da la victoria. Escuche bien, Jesucristo nos da la victoria. Jesucristo te da la victoria. Jesucristo no te va a abandonar. Jesucristo no te va a dejar. Confía en Él. Pon tu confianza en Él. Pon tu amor en Él. Pon todo lo que tú tienes en Él. Tu familia. Amén. La congregación, si eres pastor, tu ministerio. Si eres evangelista, otro ministerio, otra función, el cuerpo de Cristo. Pero siempre pon todo en Él. Siempre míralo a Él. Sé que los momentos son difíciles. Sé que estamos atravesando unos más que otros momentos más difíciles. Hay unos que, ¿verdad?, pues ya no aguantan más y se han dado por vencidos. Se han dado por vencida, pero todavía hay 2 o 3 que se mantienen. Y gracias a Dios por esos 2 o 3 que se mantienen, que son sabios y oran por aquellos que están decaídos. Oran por aquellos, amén, que quieren soltar la cruz. Amén. Hay una historia bien hermosa en la carta de los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Y quisiera compartir esto con ustedes porque a veces, ¿verdad?, creemos, amén, que como somos cristianos, lo tenemos, ¿cómo me puedo explicar? Porque somos cristianos, no vamos a ser tentados. Como somos cristianos, no vamos a pasar por prueba. Como somos cristianos, pues le servimos a un Dios que es amoroso, y porque Él es amoroso, nosotros como padres no le permitimos a nuestros hijos pasar por ciertas cosas. Pues quiere decir que nuestro Padre tampoco lo va a permitir. Pero cuando pasamos las páginas de la Biblia, nos damos cuenta de que sí, Dios nos prueba, y aunque seamos cristianos, no podemos descartar que estamos en un cuerpo de pecado. No practicamos el pecado porque la Biblia dice en las cartas de Juan, 1, 2 y 3, que el que practica el pecado es del diablo. No practicamos el pecado, pero por naturaleza, por cuanto esta carne es pecadora, somos pecadores. Cuando digo que somos pecadores me refiero a la carne, pero si somos nacidos de una simiente nueva llamada Jesucristo, ya no somos pecadores, ni aún pecadores arrepentidos. La Biblia nos identifica como hijos de Dios. La Biblia nos identifica como santos. Lo que pasa es que no buscamos qué significa la palabra santo. Santo no es que no vayas a pecar. Santo no es que estás en el lugar más alto que los demás, sino que estás separado. Apartate, decidiste apartar tu vida para el Señor. Ya no practicas lo que practicabas antes, ya no hacías lo que hacías antes, pero hay una lucha. Como dice el apóstol Pablo en la carta cuando se la escribió a los romanos en el capítulo 7, vamos a empezar del versículo 14. Romanos 7, 14. Mira cómo dice el apóstol Pablo leyendo las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que yo no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo no es que está, amén, reconociendo. Él está de que la ley, sabemos que la ley, ¿verdad?, es buena. Amén, como dice el apóstol Pablo. Lo que pasa es que no podemos estar viviendo bajo la ley. Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Sabemos que en los tiempos de la ley, el servirle a Dios es bien diferente a los tiempos que vivimos hoy en día, que es la gracia. Ahora, cuando nos vamos y escudriñamos y hacemos un exégesis de lo que es la ley, lo que es la gracia, nos damos cuenta que los privilegios que habían en la ley, que tenía muchos hombres, aleluya, todo aquel que se acercaba a Dios a través de los sacrificios, porque era a través de los sacrificios que el hombre se acercaba a Dios. El hombre tenía que traer los sacrificios que demandaba la ley, lo que le dicen la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Bajo la ley era bien diferente tú acercarte y salvarte a lo que es la diferencia en la gracia. La ley dice que es ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, la ley te mandaba de quitártela. Sin embargo, la gracia no. La gracia dice que tenemos que amar a los que os aborrece, bendecir. Tenemos que orar por ellos, por los que os ultrajan. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Entonces uno dice, ¿cómo es que yo voy a orar por mi enemigo? ¿Cómo yo voy a orarle al Padre que bendiga al que me ultraja, al que me persigue, al que me critica, al que me calumnia? Estás en la gracia, dándote a entender que Dios te permitió alcanzar la gracia cuando tú y yo no nos la merecíamos. Si tú y yo no nos merecíamos la gracia, pues quiere decir que no somos dignos de estar donde estamos, pero como por medio de Jesucristo, recuerda, Cristo te da la victoria. Por medio de Jesucristo alcanzamos la gracia. Quiere decir que si nosotros alcanzamos la gracia, hay otros que también necesitan alcanzar esa gracia. Hay otros que también necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Hay otros que también necesitan conocer al Cristo de la gloria que usted y yo, Dios nos permitió conocer. Por tanto, no podemos ser egoístas, no podemos pensarlo todo en nosotros. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, Él quiere que nosotros también tengamos misericordia de los demás. Así como Dios escuchó la oración tal vez de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu amigo, de tu familia, de alguien que le clamó al Padre por tu vida, y esa contesta llegó y ahora tú y yo le servimos al Señor, pues Dios quiere que a nosotros ahora, amén, en otras palabras, también clamemos al Padre, no por juicio, no por venganza, no para que Dios los destruya, sino para que también la gracia los alcance como nos alcanzó a usted y a mí. Hay un verso en el Salmo 119 que dice, antes que fuese yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu ley. En otras palabras, si lo ponemos en los términos de hoy en día, antes de yo ser cristiano era un adicto, antes de yo ser cristiano era un alcohólico, antes de yo ser cristiano era un homosexual, antes de yo ser cristiano era una lesbiana, antes de yo servirle al Señor era un pecador. El pecado moraba en mí y sigue morando en mí, pero lo lindo es que aunque el pecado
mora en mí no tiene autoridad sobre mí. El pecado no puede hacer contigo ni conmigo lo que le da la gana, porque aunque mora en nosotros, como dice el apóstol Pablo, yo hago lo que yo no quiero. No era que Pablo practicaba el pecado, no era que Pablo se entregaba otra vez al pecado, sino que él entendía que había una ley en los miembros. Como tú y yo tenemos que entender que aunque seamos cristianos, ministros, o cualquier función que tengamos en el cuerpo de Cristo, no quiere decir que no vamos a ser tentados. Amén. El apóstol Santiago dice que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. En otras palabras, por más lleno del Espíritu Santo que esté usted y que esté yo, siempre este cuerpo va a ser un cuerpo de pecado. Por eso es que, amén, el apóstol Pablo dice, es que hay una ley en mis miembros, yo no quiero hacer esto. Y tal vez tú pienses, pues quiere decir que era que Pablo no quería pecar, pero pecaba. No, acuérdate de algo. El pecador ama el pecador persigue el pecador se deleita en el pecado. Usted como cristiano, me imagino que usted no se deleite en el pecado. Me imagino que cuando usted peca le duele. Me imagino que cuando usted le falla a Dios, se arrepiente y le confiesa a Dios su pecado, ¿verdad que sí? Hay una diferencia, no porque el pecado mora en mí, a su nombre engrandecemos y a su nombre damos la gloria. No porque el pecado mora en mí, es que yo me voy a morir y me voy a perder. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, y sabemos que la ley es espiritual. Lo que hay es que hay que diferenciar, hermano. Vivimos en un tiempo de gracia, un tiempo donde no lo merecíamos, pero Dios en su amor, en su predestinación, como dice el apóstol Pablo, nos injertó. Amén. Recuerde que según la Biblia, cuando vamos a la Biblia y leemos las páginas de la Biblia, todo esto era para los judíos. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron, más a los que le reconocieron les dio potestad de ser hijos de Dios. En otras palabras, Dios nos injertó en su propósito porque Él sabía de antemano que aquellos lo iban a rechazar. Pero de aquello, acuérdate que no todo el que salió de Egipto era israelita. Se colaron 2 o 3. Fueron 2 o 3 sabios y dijeron, espérate, yo no me voy a quedar aquí en este país, que lo que hay es pecado y pecado. No, yo me voy a ir con este Dios. Yo voy a perseguirlos a ellos, aunque tal vez más adelante me desvíe. Pero tomaron una decisión sabia. Y eso es lo que usted tiene que hacer, amigo y amiga, que no le sirve al Señor. Toma una decisión sabia en este día y decídete entregarle. Has tratado todo. Has tratado tu maestría, tu doctorado, tu dinero y no te sirve. Te encuentras vacío, te encuentras vacía. Te encuentras que ese vacío no lo puede llenar nadie. Sabes que hoy es el día. No hay un mejor día que este día para que tú empieces a vivir para el Señor. Para que tú empieces a vivir una vida diferente en tu vida. No te vas a arrepentir, créeme, no te vas a arrepentir. Yo me entregué al Señor, amén, y quería cambio rápido, pero me di cuenta que el proceso de Dios no es como el proceso del hombre. Entonces, Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Se está refiriendo cuando hablamos, amén, de este cuerpo, del cuerpo. Está cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, para que este cuerpo por naturaleza se contaminó. Este cuerpo tiene que deshacerse. Dice Pablo a los tesalonicenses, es un abrir y cerrar de ojos. Dice que seremos transformados. Este cuerpo, no la mente, no el corazón, no el alma, no el espíritu. Lo que va a ser transformado en aquel día cuando suene a la final trompeta, dice que este cuerpo será transformado. Aleluya. Ya tú y yo, desde que nos entregamos al Señor, nuestra mente, Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde que tú y yo nos decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, empezó la transformación.
Estamos persuadidos, dice el apóstol Pablo, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Hay una lucha en usted y hay una lucha en mí. Pablo le dice a los Gálatas que hay una lucha, hay una guerra. Hay una batalla campal, si podemos decirlo así, entre la carne y el espíritu. Jesús le dice, ni tan siquiera hubiesen orado una hora. La carne está presta, el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. La carne lo que le gusta es carne. Los que son nacidos de la carne, carne es. Pero al ser nacido del espíritu, aunque tengamos el cuerpo carnal, un cuerpo miembros de pecado, no estamos entregados al pecado. No practicamos el pecado, no le podemos permitir al pecado que nos domine o haga con nosotros lo que les dé la gana. Tú puedes ser tentado y ser tentado no es pecado. Ser tentado, tú no ofendes a Dios cuando eres tentado. Tú no contristas al Espíritu Santo cuando eres tentado. Tú contristas y ofendes a Dios cuando cedes a la tentación. Cuando tú le cedes a las tentaciones, a los deseos de esta carne. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice que los que están en Cristo Jesús han crucificado su carne con pasiones y deseos, pero tengo buenas noticias para ti. No sé la lucha que tú tienes interna, no sé la lucha que tú tienes, amén, con los miembros que hay en ti, en tu cuerpo, pero a través de Jesucristo, Él te da la victoria. Somos más que vencedores. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios con vosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque tú peques, no peques voluntariamente, no peques porque te gusta pecar, no peques porque buscas el pecado, peques porque por naturaleza eres pecador y somos pecadores, pero la sangre del Cordero nos aparta, nos limpia, nos redime de todo pecado. A su nombre damos gloria. Dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una lucha diariamente desde que te levantas hasta que te acuestes. Hay una lucha, hay una carne que te dice hazlo, pero hay un espíritu que te dice no lo hagas. Hay una carne, ¿te acuerdas los muñequitos? ¿Te acuerdas Tom y Jerry? Que se ponía un diablito en el hombro y un ángel en el otro hombro. Fíjate qué tremendo, que el que hace estos muñequitos tal vez no era cristiano, tal vez no entendía que lo que está diciendo es una realidad. Hay una carne, hay una concupiscencia que te dice entrégate, hay una concupiscencia que te dice hazlo, hay una concupiscencia que te dice aunque sea un momentito, después te arrepientes y pides perdón, pero ese momentito te puede llevar a una eternidad al infierno, ese momentito te puede llevar a perderte, te puede llevar a apartarte de los caminos. A su nombre damos gloria del Señor. Hay una lucha, por eso es que el apóstol Pablo que dice que los que están en Cristo Jesús han crucificado su carne, porque la carne no solamente es carne, la carne tiene pasiones y deseos. Hay deseos buenos, pero hay deseos carnales. Y los deseos carnales no son para agradar a Dios. Los deseos carnales para agradarnos a nosotros mismos. Hay pasiones y hay pasiones, pero por eso es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar, hermano, crucificando, machacando. Tú sabes el utensilio ese que usan las mujeres y también los hombres, los chefs, los cocineros, para ablandar la carne. Aleluya, ese utensilio que le dan. Muchos son de metales, sobre todo para ablandar el bistec, y tú ves que le dan bistec machacado, amado, así tenemos que hacer, pero el utensilio que tenemos que usar es el utensilio de la oración, del sometimiento, de negarnos a nosotros mismos, aunque tú estés en ti, la ley del pecado, no eres pecador, ni Dios te considera un pecador, al menos que lo practique, dice la palabra, es algo bien sencillo, lo que tienes que leerlo y decirle a Dios que te lo haga entender. A su nombre damos gloria. Entonces Pablo tenía una lucha como la tenemos usted y yo, pero después de esa lucha, después de esa guerra que tiene el apóstol Pablo, también él dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y ahí empieza a descifrar la jerarquía satánica. Pues mira qué tremendo que
Después que Pablo tiene esa lucha, después Pablo tiene ahí batallando, tal vez muchos piensan y le está dejando saber a los romanos, yo también soy como tú, yo también tengo lucha, yo también tengo batalla, porque es que a veces nos creemos que como Dios nos abre muchas puertas, como estamos yendo a predicar en muchos lugares, pues ya nos creemos como que somos más que los demás. Y Pablo no, Pablo siempre era humilde, Pablo siempre se bajaba al nivel para que lo entendieran. Y Pablo decía, ¿sabes qué? Yo soy como ustedes, yo también, esa lucha que tienen ustedes también la tengo yo, esa batalla que tienen ustedes también la tengo yo, esa guerra que tienen ustedes también la tengo yo. Mi apostolado no me distingue de ustedes, mi apostolado no me hace más santo que ustedes, mi apostolado Dios no me mira diferente a ustedes, simplemente Dios se plació en escogerme como un aleluya, apóstol de los gentiles, pero no por eso es que soy más que ustedes, no por eso es que no voy a ser tentado por el pecado, no por eso es que la concupiscencia me va a tentar, no tengo una lucha como la tienen ustedes y quién sabe si la tengo más fuerte que ustedes, pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para ustedes, Cristo me da la victoria, a su nombre damos gloria. Después de que Pablo le explica a los romanos en el capítulo 7, mira qué hermoso dice. El versículo 24 dice, miserable de mí, soy un miserable, a su nombre damos gloria, a su nombre damos la gloria. Mira cómo dice, siervo inútil soy, dije en una ocasión también el apóstol Pablo, después de haber hecho lo que hice. En otras palabras, tú pudiste haber usado a otra persona, pero te placiste en usarme a mí, siervo inútil soy. Mientras más tú te humilles, Dios te salsa. La humillación no quita tu puesto que tú tienes en el Señor. Sin embargo, al revés, la humillación, cuando tú aprendes a humillarte, aunque tú no hayas hecho nada malo, pero tú sabes, la Biblia dice que si tú estás en el altar, y en el altar te das cuenta o sabes que tu hermano tiene algo contra ti, vete y humíllate, vete y pídele perdón, reconcíliate. Hay muchos que no se quieren humillar porque, si me humillo, no me van a abrir puertas. Al revés, mientras más te humilles, más Dios te lleva a lugares a predicar, porque el que se humilla, Dios lo ensalza. Y el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí, soy un miserable. A su nombre damos la gloria. Soy un miserable. Mira cómo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de esto? ¿Quién me va a ayudar de esto? Porque él reconocía su estado, su situación, como tú y yo tenemos que reconocer nuestro estado y nuestra situación. Y eso es lo que dice, amén, el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero se hace una pregunta, wow, ¿quién me va a librar? Porque este cuerpo no está fácil. Este cuerpo lo que está entregado al pecado. Este cuerpo lo que le gusta el pecado. Este cuerpo lo que tiene son miembros de pecado. Pero ¿quién me va a librar? Yo necesito a alguien que me libre. Yo necesito que alguien intervenga. ¿Sabes qué? Ese que tú necesitas que te libre, como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Se llama Jesucristo. Jesucristo te libra. Mira cómo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque a través de Jesucristo, cuando suene la trompeta, Él te va a transformar. Jesucristo en la muerte, en la cruz del Calvario, en aquel día te va a librar de ese cuerpo de pecado, de muerte. Solamente Jesucristo. Te encuentras en batalla, te encuentras en lucha, te encuentras en dobles pensamientos. Lo hago, no lo hago. Hazlo, mira, dilo. Oh, que no te aman, no, que no te quieren, no, que no te prestan atención. Pues ¿sabes qué? Tengo noticias para ti. Jesucristo te da la victoria. Solamente en Él hay victoria. No hay otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, hermana, tú que tienes, ministro, una lucha interna. ¿Qué hago? Toma esta decisión. Tienes una batalla, no sabías qué hacer. Jesucristo te da la victoria en este día.
Jesucristo te da la victoria no solamente hoy, te la garantiza mañana, porque Él es un victorioso, porque Él te ama, porque Él no quiere verte en esa situación. Por tanto, Él sabe y Él entiende. Él también fue tentado en todo, pero no pecó. Él, amén, aleluya, sabe lo que es vivir en este cuerpo, aleluya, pero sabe que lo bonito es que Él nunca deseó el pecado. Él nunca anheló pecar. Nosotros es que por naturaleza, como somos engendrados de la carne, por eso es que anhelamos, porque el diablo, el Señor lo reprende y nosotros también marcó este cuerpo. Por eso es que Pablo dice, ¿quién me librará? Porque tengo una lucha en mis miembros, no quiero hacerlo, pero termino haciéndolo. Tú no quieres hacerlo, pero tal vez lo hiciste. Sabes que acude a Jesucristo, que Él te va a dar la victoria. No sabes qué decisión tomar. Jesucristo te da la victoria. No sabes, amén, a dónde ir. Jesucristo te da la victoria. No lo saques de tus planes, no lo saques de tu familia, no lo saques de tus propósitos, porque vas a perder. Pablo reconoció y dice, wow, me hago una pregunta. ¿Quién me va a librar de este cuerpo, amén, de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Mira qué tremendo. Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando nos vamos a la ley, reconocemos todo lo que... Acuérdate que Dios, si Dios no pone ley, el hombre no estuviese como tuviese hoy. El hombre si aún con la ley el hombre es desenfrenado, imagínate el hombre sin ley. Dios tuvo que ponerle leyes. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le dio leyes. No, así es que yo quiero que tienes que vivir. Es como las leyes terrenales, el semáforo, las señales en la carretera. Imagínate que no hayan stop sign. Imagínate que no hayan semáforo. Tuviésemos muerto, porque aún así con esas señales en la carretera, aún así nos llevamos el stop sign, nos comemos la luz, a su nombre damos gloria. ¿Ves? Porque es que no lo queremos hacer, pero lo hacemos. No estamos justificando a nadie. No estamos justificando que al que pecó, no, aquí no se trata de justificar. Aquí lo que se trata es, amado hermano, de que Jesucristo te da la victoria. No eres el único, no eres la única que estás pasando por esto, ni vas a pasar por esto. A su nombre damos gloria. Así que, amigo, amiga, hermano y hermana, tú que tienes la bendición de escuchar, amén, estas cortas palabras. Jesucristo te da la victoria. Así como le dio la victoria a los patriarcas, así como le dio la victoria a su pueblo, así como le dio la victoria a los profetas, así como le dio la victoria a los reyes, así como le dio la victoria a los discípulos, así le da la victoria a todo aquel que depende y busca y lo busca a Él. Lo que tienes que seguir ahí agarrado. Amén, no te despegues de la vid, porque si te despegas de la vid vas a perder. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Sin nada podemos hacer. Jesucristo te da la victoria. No te desanimes. No sueltes el ministerio, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios. Eso es lo que quiere la carne y también quiere el enemigo. La carne empieza y el enemigo le tira leña al fuego. Es verdad, no ores. Es verdad, ¿para qué vas a madrugar? Tú no estás viendo que no hay cambio. Tú no estás viendo que no está sucediendo nada. Tú no estás viendo que el pastor no te da parte. No estás viendo que no te invitan a predicar. No pongas tu mirada en eso. Ese día va a llegar. Ese momento va a llegar. Primeramente, concéntrate en hacer y agradar al Cristo de la gloria. En las batallas que tienen, recuerda que Jesucristo te da la victoria. Aunque te deje aquel, aunque te deje aquella, hay un Cristo que no te deja. Hay un Cristo que te va a librar de ese cuerpo de pecado. Hay un Cristo que te va a librar de esa tentación, de esa guerra, de esos ataques satánicos. Hay un Cristo de la gloria que te va a dar la victoria, pero no cedas al pecado, no cedas a las tentaciones. Aleluya. Por más que te encuentres ahí entre la espada y la pared, clama, amigo, te responderé. Clama al Cristo de la gloria y Él te va a dar la victoria. Nadie te va a dar la victoria como te la da Jesucristo. Así que, hermano y hermana, Dios te bendiga. Que le hable su hermano y amigo, Pastor Pedro Santiago, que por gracia y misericordia junto a mi amada esposa Damari Santiago pastoreamos la iglesia que por gracia y misericordia nos entregó, aleluya, para que nosotros la ministrésemos
Iglesia Pentecostal Dios es Bueno, incorporada, radicada en la ciudad capital de Pensilvania. Amén. La 1019 South 19 Street, Harrisburg, Pensilvania, 17104, número de teléfono 717-380-3201, ese es mi número, y 717-490-3307 es el número de mi amada esposa. Ahí estamos sirviéndonos, esforzándonos para agradar a Dios. Amén, para que pronto cuando suene esa trompeta, amén, nos vayamos con él. Así que amigos, si no tienes un lugar donde congregarte, descarriada familia, amén, te invitamos. Y si no, no se preocupe, hay muchos lugares, muchas congregaciones donde te puedes ir, a congregar, pero busca una que te enseñe la verdad, no solamente que te predique la verdad, sino que la vivan, porque hay muchos lugares que predican la verdad, pero no la viven. Busca un lugar, busca unos pastores que se preocupen para que tú alcances el reino de los cielos. Así que recuerda, Jesucristo te da la victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde y que pasen buen día. Amén.